Bueno, Hola. bueno, bueno, muy buenas noches. Me parece que ya estamos con audio. Eh, es un gusto, una bendición poder estar de nuevo reunidos aquí, hermanos, en lo que otros hermanos se conectan. Quisiera que oráramos para que sea el Señor hablando en nuestro corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos nuevamente estar en tu presencia, poder compartir lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Esto no se trata de mí, no se trata de los que están ahí, se trata de lo que tú quieres hablarnos, Señor, porque tú nos pastoreas, mi Dios, así dice tu palabra, que tú eres nuestro pastor y tú sabes lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche y nos ponemos en tu presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hoy vamos a tocar un tema que yo creo que no hay nadie que en algún momento de la vida haya sentido miedo. Miedo a las alturas, miedo a los animales, a los bichos, al peligro. Pero hay un miedo que muchos de nosotros hemos experimentado y es el miedo a la crítica, el miedo al qué dirán, el miedo a la muerte, y por ese tipo de miedos el enemigo ha logrado controlar a la humanidad. Y el Señor, si bien la emoción del miedo hasta cierto punto es normal ante el peligro, esa emoción surgió en el Edén a raíz del pecado. Cuando el Señor empieza a buscar a Adán después de que pecó, él mismo le dice, ay, oí tus pasos por el jardín, pero tuve miedo y me escondí. Una emoción nueva que él experimentó a raíz de esa separación que él tuvo de Dios, ¿verdad? Entonces, el miedo es algo que ha controlado a la humanidad entera. Y el miedo, si nosotros no aprendemos a controlarlo, con el poder del Señor, el miedo nos va a controlar a nosotros. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la escritura del miedo que experimentó David. Vamos a ver. No me avanzan las diapositivas, creo que porque está conectado el mouse. No avanza, no logro cambiar. Porque tienes que escoger esta parte. ¿Dónde está? Perdón, hermanos, pero la tecnología es algo que no se me da mucho. Muy bien. Notemos lo que nos dice la escritura en el Salmo 31:13. Y dice, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Y aquí tenemos estos dos tipos de miedo. Lo primero, el miedo a la calumnia de muchos. ¿Por qué? Por el qué dirán, por el qué es lo que están diciendo de mí, ¿verdad? Que me asalta el miedo. Y lo otro, el temor a morir, porque dice, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. O sea, David está expresando aquí esos dos tipos de miedo. Y este es un salmo que nos habla especialmente de las dificultades que le tocó vivir a David durante la etapa de la persecución que Saúl emprendió en contra de él, ¿verdad? Entonces, a mí me impresiona ver cómo él puede discernir que lo han calumniado.
y el miedo dice que lo asaltaba por todas partes. O sea, no era un miedo común, era un miedo, era un pánico, era un terror de lo que podía ocurrirle a él. Entonces, así tal como lo describe David, nuestros enemigos espirituales, ya sabemos que pueden operar a través de personas, ellos se reúnen, ellos planifican y ellos conocen la intensidad de nuestros miedos, ¿verdad? Entonces, en base a eso, van a tramar una estrategia para poder atacarnos. Hay quienes le tienen terror a perder su imagen, otros que tienen terror de tener una enfermedad grave. Otras personas tienen terror. Bueno, usted sabe mejor que yo la cantidad de temores que puedan existir, porque unas personas lo experimentan de otra forma y otros de una y otros de otra y así, ¿verdad? Entonces, a David lo que la atemorizaba, de acuerdo a este salmo, era la calumnia de muchos, pero a nosotros todo lo malo que oímos es lo que nos puede provocar miedo. Entonces, una característica del miedo es que el miedo nos ciega y no nos permite ver la verdad. Cuando alguien tiene miedo, eso que dicen que puede ver, ¿cómo es que dicen? Eh, Moros con tranchete, es porque uno hasta ve espejismos cuando tiene miedo. Y el enemigo se aprovecha de ese miedo para mantenernos cautivos, para mantenernos presos, ¿verdad? Entonces, el espíritu de miedo forma una prisión en nuestra mente que no nos permite tener fe. Y fíjense que algo importantísimo, que así como la fe viene por el oír, la fe también se va por el oír. Entonces, depende de lo que estamos oyendo. Puede ser, si nosotros, y la palabra de Dios nos dice claro, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Pero cuando nosotros empezamos a oír cosas que nos atemorizan, como que la fe se hace a un lado y en ese momento entra el miedo, ¿verdad? Tenemos que aprender cómo podemos nosotros vencer ese miedo con el Señor. No lo podemos dejar, ay, es que soy miedoso o soy la madre del miedo. Yo he escuchado esa expresión, ay, no, es que yo soy la madre del miedo, pero no es lo correcto porque el enemigo oye nuestras palabras y sabe entonces que por medio del miedo nos puede controlar. Entonces, cuando nosotros tenemos plena confianza en Dios, y cuando tenemos fe, que la fe es la certeza de que de las cosas que no vemos, ¿verdad? Y la convicción de que Dios va a obrar, es certeza y es convicción. Entonces, cuando nosotros tenemos certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces podemos decir que tenemos fe. Y la fe nos permite ver las cosas de la manera como Dios las ve. Y eso es lo que Él quiere. En este tiempo, nosotros tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Con todos los movimientos políticos que se han dado, yo pude entender que mucha gente entró en miedo de quedarse sin comida, en miedo de poder perder su trabajo. Pero el Señor quiere que nosotros veamos las cosas como Él las ve. ¿Y cómo las ve Dios? Como siempre, cualquier adversidad tiene una salida en Dios, ¿verdad? Ahora, el miedo ha sido uno de los mayores problemas de la humanidad. Mira lo que dice Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A dónde nos lleva el miedo? A ser siervos del miedo. Estar sujetos a servidumbre quiere decir ser esclavos
del miedo. Y ese es el trabajo que el enemigo realiza en medio de la iglesia, mantenernos con miedo. Yo siempre he creído que, que el liderazgo tiene que ejercerse y cualquier trabajo que uno haga para el Señor lo debe hacer por amor al Señor y nunca por miedo, y menos al miedo del que dirán, ¿verdad? Uno sirve a Dios porque lo ama, porque tiene gratitud, pero no por temor a que no lo voy a hacer bien, a que voy a perder imagen, a que quede clavo que yo lo haga mal. Usted hágalo por amor al Señor y el Señor lo va a respaldar. Fíjense que el miedo se fortalece en nuestro interior cuando nosotros tendemos a enfocarnos más en lo que sucede en el mundo, en lo que dicen las redes, que en lo que dice la palabra. Cuando nosotros nos enfocamos, y peor si nos lanzan una crítica tremenda en redes, ¿verdad? Y estamos enfocados en eso más que en lo que dice la palabra, muy fácilmente el enemigo va a podernos mantener temerosos. Las noticias siempre ministran miedo, ¿verdad? Los alarmistas, hay noticias en internet, hasta noticias cristianas, que lo dejan a uno a veces temblando de lo que puede pasar, de la persecución, de lo que está haciendo, y a veces son cosas exageradas para mantenernos con miedo, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor quiere sacarnos de cualquier red, de cualquier lazo en la que el cazador nos tenga metidos y atrapados por medio del miedo. Veamos lo que dice Salmos 18:4. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Entonces, todo esto son estrategias, son armas que el enemigo utiliza. Mire cómo dice, ligaduras de muerte. Hay personas que todo el tiempo están experimentando un terror a la muerte. Y cuando nosotros no tenemos convicción de que tarde o temprano pues nos vamos a ir de esta tierra, el enemigo no controla nuestra mente con ese miedo y la Biblia le llama ligaduras de muerte, pensamientos de terror por la muerte, pero si me voy a morir. Y Pablo decía que era ganancia porque él fue procesado de tal manera que entendió que la vida que nosotros vivimos en la carne, en el cuerpo, es temporal. Así que es una de las formas como el enemigo nos controla y nos esclaviza, porque mire lo que dice, torrentes de perversidad, o sea, hay muchísimos espíritus especializados en atormentarnos, en meternos miedo. Yo no le voy a decir que yo no he experimentado miedo, porque no soy perfecta, ¿verdad? Ni quiero que me idealicen, porque ahí sí que tengo pies de barro igual que todos. El único perfecto se llama Jesucristo y Él venció el temor todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Entonces, de Él tenemos que aprender y lo vamos a ir haciendo pues en proceso, ¿verdad? Ir venciendo poco a poco. Primero de Samuel 16, del 6 al 7, notemos lo que nos dice. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor todo el tiempo ve nuestro corazón porque el corazón es la plataforma de quienes somos. Es el lugar donde está nuestra identidad. Del corazón proceden el bien y el mal. Del corazón salen los sentimientos. Y si alguien conoce lo que hay dentro, es el Señor.
porque aquí dice claro que Jehová mira el corazón, Él está viendo lo que hay en el interior. Nosotros a veces nos enfocamos en la reacción, pero Dios está mirando el corazón, ¿verdad? Si nosotros no le permitimos a Dios que trabaje en nuestro corazón y lo renueve, vamos a mantenernos cautivos, ¿verdad? Nos vamos a mantener atados. Y Dios ha estado midiendo, ha estado pesando en la congregación y, y todavía somos débiles, hermanos. Cuando Él dice que tenemos que ser firmes, hay gente que con una pequeña cosa se siente lastimada, se derrumba, se deprime, se enoja. Y esas son pequeñas cosas que el enemigo sabe manejar para tocar nuestras emociones y botarnos. Y el Señor está hablando, ya es segunda vez que nos habla de firmeza, de que nos estemos firmes, pero firmes ¿en qué? En las convicciones, en la fe, pero también en las emociones. Cuando nosotros las emociones las tenemos todavía inestables, no estamos firmes, hermanos. Y el enemigo va a saber movernos y una de las formas como nos mueve más es a través del. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de un corazón no renovado? Notemos lo que dice la escritura en Mateo 15, 18 al 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Note lo que sale de un corazón cuando está enfermo, cuando está herido. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Piensa usted todavía mal de la gente? Tiende a pensar, este me está engañando. Ay, no, este ya me decepcionó. Uy, cuando nosotros tenemos la tendencia de fijarnos solo en lo malo de las personas, necesitamos entender que nuestro corazón no está al 100. Hay áreas que tenemos que entregarle todavía al Señor. Y sigamos viendo, dice, los homicidios, ¿dónde se planean los homicidios? Primeramente en el corazón. Miren, Caín antes de matar a Abel procesó la forma de deshacerse de él. Cuando lo mató ya él lo había pensado y repensado y nunca logró vencer ese pensamiento, pero salió de su corazón. Los adulterios, igual. Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto sale de un corazón no renovado. Y el Señor quiere una iglesia fuerte, una iglesia sana, una iglesia que tenga el corazón renovado, pero eso usted no lo puede hacer ni yo lo puedo hacer. Tiene que ser el Señor el que lo haga. Entonces, el miedo es contrario a la fe. Entonces, si es contrario a la fe, tenemos que identificarlo como pecado. Y vamos a ver lo que dice Romanos 14, 23. B. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, no solamente es una emoción o un sentimiento, es un pecado. Y nosotros para poder salir del miedo y poder vencerlo, tenemos que identificarlo como un pecado. El ser miedoso es pecado, ¿verdad? Porque lo que está indicando ese corazón es que no hay plena confianza en el Dios que nos cuida, en el Dios que nos protege, en el Dios que nos defiende, ¿verdad? Entonces, fíjense que muchas personas no le permiten al Señor trabajar en su corazón. Y yo lo he podido observar cuando la gente se niega, no saca. Uno a veces le pregunta a las personas, ¿tiene algún miedo? No, viera que tengo una gran fe,
Yo digo dichoso, si el Señor solo dijo que si tuviéramos una fe del tamaño de un granito de mostaza, le podríamos decir a ese monte, quítate y échate en el mar. Y la gente a veces dice, es que tengo una gran fe, pero creo que por desconocimiento a la palabra y un poquito de arrogancia también, ¿verdad? Entonces, muchas personas eh, están batallando con esa raíz de miedo, ¿verdad? Que les ha dado un fruto y a veces se acostumbran a vivir con miedos. Entonces, darle entrada al miedo en nuestra vida va a hacer que uno oiga y sienta cosas contrarias a la palabra de Dios. Uno va a creer lo que el mundo dice más que lo que Dios dice, ¿verdad? Y eso va a hacer que nos mantengamos atados. El miedo es algo que no se debe tomar livianamente. Es un problema serio. La iglesia en general lo padece. Yo no le voy a decir que yo soy perfecta y no experimento miedo. Lo experimento y la primera en ser ministrada por el Señor soy yo. Pero, eh, ¿sabe qué? Que el Señor permite que nosotros los siervos tengamos debilidades. Y yo creo que cuando usted empieza a ver las debilidades de los siervos, lo que el Señor le está, el mensaje que Dios le está dando es no pongas los ojos en los siervos, porque no son ellos los que te van a dar salvación. Pon los ojos en Jesús. La palabra nos dice claramente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Así que si usted quiere me juzga, todavía tengo miedos, yo lo reconozco, pero eso no quiere decir que no esté luchando contra esos miedos, ¿verdad? Entonces, eh, el miedo tiene la capacidad de encarcelar el corazón. Y tenemos que analizarnos qué tan encarcelados, qué tan libres somos, ¿verdad? Y el problema con lo que echa raíces, eh, el miedo es que se enraiza en la mente, se enraiza en el corazón y es que los espíritus que se alojan ahí están diciéndonos constantemente cosas malas y cosas negativas. Entonces estamos aprisionados, pero no solo encarcelados, sino atormentados. El miedo, los espíritus, esos torrentes de perversidad, nos hablan, nos ministran, nos dicen cosas, nos traen pensamientos que no nos permiten eh, tener libertad. Fíjense que eh, el Señor nos quiere totalmente libres. ¿Y cómo podemos ser nosotros libres del miedo? Primero, teniendo una transformación interna. Si nosotros no tenemos una relación con Jesús, que pagó en la cruz del Calvario un precio alto por cada uno de nosotros, pues nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar. Necesitamos la intervención de Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo para que nosotros podamos ir siendo liberados del temor. Fíjense que una de las cosas que yo he observado es que se ha predicado mucho del tú puedes, si lo piensas, lo puedes lograr. Y a veces uno se siente frustrado porque uno quiere cosas y uno cree que con sus declaraciones de fe van a llegar a su vida. Y a veces a través de una negativa de oración el Señor nos está cuidando. Yo he tenido muchas oraciones que el Señor no me ha respondido y entiendo y ahora digo, gracias Señor porque me libraste de esto y esto y esto. Y, y usted tal vez podrá decir, yo le pedí al Señor que fulanito fuera mi esposo y a lo mejor Dios la libró de un pésimo matrimonio, ¿verdad? Eh, Dios sabe cómo librarnos a nosotros, pero nosotros necesitamos
abrir nuestro corazón al Señor para que Él sea el que hace esa transformación. Cuando Jesús murió y resucitó, en ese momento se activó ese plan de redención que permitió que Dios pusiera de su naturaleza en nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando Él pone esa naturaleza, es lo que nosotros pudiéramos llamar el poder nacer de nuevo. Es una transformación total y al crecer en esa nueva naturaleza, óigame, al crecer, el crecimiento es un proceso, va de aumento en aumento. Cuando nosotros logremos alcanzar cierto nivel de estatura, el miedo no va a poder con nosotros. Entonces, definitivamente, la transformación del corazón nos cambia y nos capacita para poder confiar plenamente en Dios como niños. Y no existen métodos humanos o persona alguna que pueda cambiar el corazón. Solo Jesús puede hacer cambios radicales en nuestro corazón. Nosotros solo tenemos que querer, buscarlo y decírselo, pero el que va a hacer la obra va a ser Él. Quiero que notemos lo que nos dice la palabra en Ezequiel 36, 25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire, el Señor quiere limpiarnos y a través de su palabra podemos ser limpiados, dice, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. A veces creemos que los ídolos solo son los amuletos o las imágenes en las que antes confiábamos, pero hay personas que confían más en su pastor y no estoy diciendo que no confíen en nosotros, pero nosotros somos los encargados de llevarlos a Dios. Pero hay gente que confía más en la palabra que nosotros estamos dando y jamás abre la Biblia. Y nosotros nos podemos equivocar. A veces a mí me ha pasado que le cambio un nombre a un personaje, ¿verdad? Nos podemos equivocar, pero él no se va a equivocar. Así que su confianza no debe estar puesta en que determinado líder ore por usted, porque si no, no va a funcionar. No, hermano. Usted tiene que tener plena confianza en Dios. Él es el que va a darnos un corazón de carne, un corazón nuevo, totalmente renovado. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es tener esa relación con el Señor, pero no solo quedarnos ahí. Necesitamos rendirnos a Dios. Rendirse es cuando usted ya decide no hacer nada. Señor, me rindo. Haz tú en mí como has pensado hacer, porque yo no puedo. Hay cosas que humanamente nosotros no podemos vencer, pero con el Señor sí. Entonces rendirse significa someterse al dominio o voluntad de alguien o algo, dejando de oponer resistencia. Eso es lo que significa rendirse. Y la rendición es indispensable para que nosotros podamos ser libres de las estrategias y de los lazos y redes que nos tiende el enemigo. Jesús nos ha dado llaves para vivir una vida libre, una vida con paz, una vida que viene de Dios, que es el diseño que Él trazó en los cielos para cada uno de nosotros. Él hizo un diseño perfecto. Yo no sé qué le pasa a los arquitectos y a los ingenieros. Ellos hacen un diseño y el albañil hace otro. Yo creo que lo mandan a deshacerlo. Y a veces eso es lo que nos pasa. Dios tiene un diseño perfecto y nosotros hacemos malas cosas. Entonces, nosotros tenemos que buscar a través de la palabra cuáles son esas llaves
que el Señor dejó para que vivamos una vida de libertad. Tercera cosa que tenemos que hacer es confiar en Dios. Porque por fe andamos, no por vista. Tenemos que tener la convicción. La palabra de Dios nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Puede ser que estés pasando en este momento una situación imposible de solucionar, demasiado difícil. Y algo que acabo de escuchar y me gustó mucho, y no sé por qué me llegan tantos, en Facebook me llegan muchos videos de aterrizajes y elevadas de aviones. No sé por qué, pero acabo de ver algo que me llamó la atención, que dice que un avión jamás puede despegar con el viento a su favor. Siempre tiene que despegar viento en contra. Y eso es lo que lo hace elevarse. Y en el momento que yo estaba escuchando eso, pensé que los vientos contrarios, lo que Dios quiere es que nosotros logremos elevarnos, llegar a un nivel superior al que hemos estado a través de la adversidad, hacernos fuertes. Una persona que a la más mínima adversidad se pone a llorar y no sabe qué hacer, no está fuerte porque no ha depositado totalmente su confianza en el Señor. No puede decir que anda por fe, sino que está andando por vista. Y por eso es que el Señor tiene que procesarnos, ¿verdad? Para que aprendamos a que aún en la adversidad, aún en lo imposible, nosotros podemos confiar en Él y Él va a hacer que nosotros nos elevemos a un nuevo nivel. La confianza en Dios es indispensable porque eso es la fe. Y es muy importante porque es la manera en que Dios nos diseñó para caminar. Ya ve que dice, porque por fe andamos y no por vista. Además, ya lo vimos, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos nosotros una buena relación con Dios y estudiar su palabra. Para que nosotros podamos vivir con la fe de Dios, necesitamos meternos en su palabra y creerle a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un encuentro diario con el Señor y leemos o escuchamos, porque a veces, si usted tiene mucha actividad por la mañana, ponga la Biblia en audio, porque entonces va a estar oyendo la palabra. Pero lo importante es meterse en la palabra, ¿verdad? Para que podamos empezar a caminar por fe y no por vista, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos habituamos a tener esa relación activa con Dios, vamos a tener siempre la expectativa de tener nuevas experiencias con Dios y cuando vengamos a sentir a lo que antes le teníamos miedo, ve, ya no me da miedo tal cosa. Ya no me da miedo que me critiquen, ya no me da miedo que me calumnien porque tengo un defensor. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, note lo que nos dice la palabra en Gálatas 2:20. Con Cristo dice, estoy juntamente crucificado. Mire, eso es clave. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dice en mi fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por quién se entregó el Señor? Usted diga en casa, por mí se entregó el Señor. Si Él pagó ese precio tan alto, es porque quiere hacer grandes cosas en mi vida y a través de mí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hay cristianos que todavía experimentamos diferentes miedos? Vamos a ver.
Y miren, a veces hay quienes no importa cuántas oraciones, prédicas, liberaciones han recibido y a pesar de eso el miedo no los deja. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué hay cristianos, hijos de Dios, que todavía experimentábamos pues muchos y diferentes miedos? Y aquí viene el trabajo espiritual que hace también el reino de las tinieblas. Y vamos a ver qué pasa. Que el espíritu de miedo ha hecho una prisión en nuestra mente. Y somos presos de nuestros pensamientos, de lo que nos imaginamos. Nos dicen algo y lo procesamos y automáticamente entramos en miedo. ¿Por qué? Porque en la mente el enemigo ya hizo una prisión. Entonces, cuando el enemigo ha logrado capturar nuestra mente, nosotros, en primer lugar, hay mucha gente que ya se acostumbró a ser miedoso, ¿verdad? Y está constantemente enfocado en lo malo y en lo negativo. Entonces, lo que estas personas, lo primero que tienen que hacer es arrepentirse de tener miedo. Ay, pero ¿cómo si no lo puedo lograr controlar? Arrepiéntase de tener miedo. Y el Señor le va a quitar el derecho al espíritu de miedo de tener esa prisión en su mente. Entonces, ¿qué necesita una persona que se mantiene demasiado temeroso? Pues obviamente pasar por el proceso de liberación, pero lo primero que tiene que hacer es someterse por completo a Dios y luego buscar liberación y rendirle todos sus temores. Declárelos, escríbalos. ¿A qué le tiene miedo? Ay, me va a decir, no, a nada. Yo le aseguro que si se pone bajo la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a decir, te da miedo que te critiquen, te da miedo que hablen mal de ti, te da miedo la pobreza, te da miedo eh, el morirte, te da miedo el enfermarte. El Señor nos va a ir revelando y todo eso es lo que tenemos que ir rindiéndole al Señor para que el espíritu de miedo tenga que huir de nuestra vida. Ahora, nosotros tenemos que dejar, obviamente, eh, de enfocarnos en lo que dice la gente de nosotros y enfocarnos en lo que Dios dice. ¿Verdad? A veces, ay, es que me dijeron que soy inútil y entonces yo me siento inútil. Pero ¿qué dice la Biblia de nosotros? Dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor, miren, nos ha dado todas las herramientas para que podamos ser libres. Y yo creo que este es el tiempo en que aunque estemos en medio de problemas, de persecuciones, nuestra confianza debe de estar en Dios y saber que Él nos va a proteger. Dios está esperando que nos arrepintamos y nos rindamos totalmente a Él. Fíjense que en un mundo como el nuestro, la seguridad de estar bien y bien protegido de toda tribulación no tiene precio. Hay inseguridad, hay violencia, hay robos, hay asaltos en las calles, pero yo pregunto, ¿usted se ha puesto a analizar cuántas veces lo ha protegido Dios a usted de estar en una balacera, de que lo asalten, de que le roben, de que se metan a su casa? El Señor ha puesto escudo, ha puesto cercos a nuestro alrededor, nos ha librado de accidentes. Yo estaba analizando las dos veces que me he accidentado, el pie ha sido fuera del país, como que el enemigo me hubiera querido paralizar y que yo tuviera problemas fuera de Guatemala, porque eso hubiera sido súper complicado. Pero el Señor me daba una palabra el domingo en la que el Señor me dijo a través del siervo que había una consigna en contra mía de las tinieblas, pero por encima de cualquier consigna Él está y Él me ha guardado. Y yo lo sé, que Él me ha guardado porque habiendo podido ser accidentes fuertes que me hubieran podido provocar una fractura de pie,
pues aquí estoy. No pasó de ser un dolor y una inflamación y nada más, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, obviamente el miedo va a disminuir, ¿verdad? Pero miren, todas las cosas que nosotros pensemos eh, que humanamente nos pueden proteger, tarde o temprano nos pueden fallar, pero el Señor nunca nos va a fallar. Diga conmigo, Dios nunca me va a fallar. Si usted se acuesta y se levanta con esa declaración, créame que el espíritu de miedo se va a debilitar y se va a tener que ir. Y va a tener que soltar esa prisión que hizo en la mente para darle paso a la llenura del Espíritu Santo en esas áreas que han estado débiles. Entonces, el Señor en una ocasión me dijo que el miedo también se vence razonando los motivos de ese miedo. Si usted le tiene miedo a algo, empiece a razonarlo. ¿Por qué me da miedo tal cosa? Y empieza a razonar, ¿verdad? ¿Qué tanto daño me puede hacer? Yo me acuerdo que mi mamá nos hacía razonar mucho las cosas y nos decía, ¿qué es lo más que te puede pasar? Decime qué es lo peor que te podría pasar. Cuando ya empezamos a ver qué era lo peor, bueno, pues pedirle a Dios que eso peor que te puede pasar, no te pase. Y siempre nos animaba porque cuando íbamos a buscar trabajo o algo, nos decía, lo peor que te pueden decir es no. Y ya Dios va a abrir otra puerta. Y eso te digo hoy, razona tus miedos, ¿verdad? Hoy vamos a hacer una breve meditación del Salmo 121. Yo estoy segura que eso nos va a ayudar a vencer el miedo. Eh, y mire cómo comienza el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y mire la comparación. Si pudo con una palabra hacer los cielos y la tierra, ¿será que no puede dar una orden de que nuestra situación cambie? Yo recuerdo hace muchos años, cuando estábamos pasando tiempos de mucha escasez, el Señor me puso a repetir esta palabra. Y mire, yo la repetía y me recuerdo que había una compañera de trabajo que me daba jalón. Y cuando yo estaba parada frente a su casa esperando que ella saliera, me quedaba enfrente de una montaña. Yo me quedaba viendo a esa montaña y decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro viene de Jehová, el que te ama, el que compró tu vida, el que no te dejará ni te desamparará. Pero fíjense que este pasaje eh, tiene un significado muy especial. Dice, alzaré los ojos a los montes. En la antigüedad, Dios se revelaba en los montes. Entonces, muchas de las instrucciones importantes que Dios le daba a los ungidos, a los profetas, lo hacía en los montes. Por ejemplo, Dios se le aparece a Moisés en el monte Horeb y le dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Abraham lo hizo subir al monte Moria para que ahí ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio, usted recuerda, y ahí se manifestó Jehová Jireh, el proveedor. Por otro lado, al profeta Elías, el Señor lo llevó al monte Carmelo y así lo hizo vencer a los Baales. Entonces, en la antigüedad era muy importante los montes porque los montes le hablaban a las personas de que Dios iba a hacer algo. Entonces, en la siguiente parte del Salmo 121, el salmista hace una pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y no sabemos cuánto tiempo le ha llevado al salmista a escribir este salmo. Tal vez fue un día, un mes, un año, qué sé yo. Lo cierto es que él mismo contesta al decir, mi socorro viene del Señor
que hizo los cielos y la tierra. O sea que el socorro no viene de la creación de Dios, sino viene del Creador, que hizo los montes, la tierra, el mar, el cielo y todo lo que hay en ellos, lo que ningún ser humano podría hacer. Así que si tú estás esperanzado en que fulanito, fulanita te ayuden, estás equivocado y tus miedos van a seguir. Tienes que enfocarte en que el creador del cielo y de la tierra es tu única salida para poder vencer el miedo. Pero fíjense que algo que nosotros tenemos que tener claro es que el Señor no nos dejará caer. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dice, Él no dejará que resbale nuestro pie, no se adormecerá, dice otra versión, ni dormirá en los versículos 3 y 4, el que guarda a Israel. El Señor no está dormido. Si no te ha respondido, te está librando de algo que te podría perjudicar, que te podría hacer caer en pecado, que te podría representar un peligro de enfermedad, etcétera. Pero Él no se duerme. Y cuando tenemos esa convicción, podemos estar dormidos, que sabemos que Él no se duerme y nos está guardando. Y en estas palabras el salmista sigue el pensamiento que traía y dice que al ser Dios el que lo va a socorrer, su pie no se va a resbalar. O sea que hay seguridad, pero además eh, con esta eh, con esta declaración, él está hablando también de estabilidad y el hecho de que Dios no se duerma, no, es que no se agota, no se cansa de ayudarnos, ¿verdad? Así que tenemos que tener la confianza que aunque estemos pasando en valle de sombra y de muerte y en buen chapín, el Niágara en bicicleta, el Señor va a estar para ayudarnos, ¿verdad? Eh, Note lo que dice. Jehová es, bueno, Jehová es quien nos guarda, definitivamente, es nuestro guardador, porque en el versículo 5 dice que el Señor es nuestro guardador, es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Y en ese versículo el salmista habla con una seguridad y una firmeza desde lo profundo de su alma y de su corazón. Cuando él dice que es su sombra, su mano derecha, quiere decir que el Señor no se aparta de nosotros o alguien ha logrado desprender su sombra cuando le está dando la luz. Cuando él dice es mi sombra es porque sabe que el Señor está unido a nosotros así como está unido a nosotros nuestra propia sombra, ¿verdad? Es una figura hermosa. Entonces, siempre que estamos en un lugar donde nos está dando la luz, ahí está la sombra, ¿verdad? Y esa figura que el salmista quiere plasmar, que dejó plasmar en ese salmo que quiere que entendamos, es que el Señor no se va a separar de nuestro lado. Y también nos hace entender que el Señor será nuestro protector en todo momento. Porque mire cómo dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Eso es el verso 6. Cuando dice que el sol no nos fatigará, pues obviamente nos está hablando de algo sobrenatural y hace memoria de cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. Ustedes se recuerdan que Dios era su nube en el desierto. ¿Para qué? Para que el sol no los fatigara ni los quemara. Y ellos estaban protegidos durante el día, pero también era una columna de fuego, les daba calor, les daba luz en la noche, ¿verdad? Y el salmista aquí está dándonos a entender que su presencia va a estar en todas las adversidades que nosotros podamos atravesar. Y algo que es bien lindo, que es el versículo 7, dice Jehová, es que miren, guardará nuestra salida y nuestra entrada. No, Jehová nos guardará, dice él, guardará mi alma. Imagínense, si nosotros le permitimos al Señor guardar nuestra alma,
vamos a experimentar la libertad de tener confianza en Él. Es todo lo que el enemigo quiere estorbar, Él quiere bloquear esa confianza que Dios quiere que tengamos en Él. Entonces, aquí entendemos que hay un punto, nuestra alma, que es algo muy valioso para Dios, aún en la adversidad, en el sufrimiento, en los problemas. Dios los va a utilizar para trabajar nuestra alma. Todo lo que nos pase será para el bien de nuestra alma. Y ahí es donde el enemigo no nos puede hacer el daño que él quisiera. Nosotros, este salmo es el antídoto contra el miedo, porque Jehová, Él guardará mi alma. Él va a guardar tu alma si tú se lo permites. Y este salmo también nos habla de que el Señor está con nosotros de principio a fin. Mire cómo dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, el enemigo nos quiere hacer sentir miedo en todo momento, pero si nosotros hacemos esta palabra, si nosotros la declaramos sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestros hijos, el miedo se va a debilitar y tarde o temprano se va a tener que ir. Y notemos que es el último versículo, el versículo 8, y ahí es el sello, es el sello de Dios, es la firma. Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada. El salmista está inspirado por el Señor y nos dice que Dios guarda nuestra salida en todo lugar y por toda la eternidad. Él nos ha librado de peligros, pero lo más importante es que libre nuestra alma de pensar mal, de sentir cosas contrarias a lo que dice su palabra, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial no es como las cosas de esta tierra. Dios no necesita dormir, no comete imprudencia, no tiene puntos débiles y tiene todo el poder que imaginamos. Por eso es que Él nunca, nunca va a fallar. Tal vez no nos podemos ni siquiera imaginar la cantidad y el poder que Él tiene. Entonces, si nosotros miramos nuestra situación y vemos que hay a nuestro alrededor, podríamos creer que los problemas son peores de lo que vemos. Pero en ese momento es cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué está haciendo el Señor por nosotros? Y empezar a declarar, Jehová guardará mi alma, guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Entonces el Salmo nos está diciendo que todos los problemas y peligros son en realidad mínimos, son pequeños en comparación con el poder de Dios. No existe nada ni nadie más fuerte que Dios. Y en Él tenemos que estar enfocados. El problema que nosotros tenemos es que el enemigo nos está invitando todo el tiempo a ver nuestras circunstancias, como hizo con Pedro cuando se hundió en las olas, ¿verdad? Si tú comienzas a enfocarte y decirle, Señor, mi vida es tuya y tú puedes hacer conmigo lo que quieras, pero yo confío en que tú guardarás mi alma y que tú vas a guardar mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Si usted lo cree, el miedo se va a ir. Y miren, absolutamente todos los seres humanos enfrentamos problemas de una índole o de otra. Pero problema es problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo caído, hermano. Pero al tener a Dios de nuestro lado, toda adversidad se diluye, desaparece porque Él tiene la salida. Pues obviamente no podemos esperar una vida perfecta, pero aún en medio de todo lo que enfrentemos, Jesucristo estará a nuestro lado. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú tienes miedo es porque no te ha no te ha venido la certeza, la convicción de que Él está a tu lado.
Y este salmo nos invita a confiar en las manos de Dios, y con esto voy a ir terminando, sabiendo que Él nos va a cuidar para siempre. Entonces, yo te invito a que pienses en todo lo que te produce miedo. ¿Tienes miedo de perder cosas materiales? ¿Tienes miedo de perder credibilidad? ¿Tienes miedo de perder imagen? No sé, cualquier tipo de miedo que tú tengas en este momento y que el Espíritu Santo te esté trayendo, renuncia a él. Decláralo con tu boca. Renuncia a todo el miedo que el enemigo te ha ministrado. Y vamos a pedir al Señor que transforme nuestro corazón y que podamos rendirnos a Él por completo. Si por casualidad alguien que nos está viendo nunca le ha pedido a Jesús que tome el control de su vida, ese es el momento que lo puede hacer. Él es el centro de nuestra vida, y Él es el que produce en nosotros un nuevo nacimiento. Así que yo te voy a pedir, si nunca lo has hecho el Señor de tu vida, que aproveches este momento y repitas conmigo. Padre amado, reconozco que necesito de tu asistencia. Necesito que mi vida cambie de manera radical. He sido pecador y necesito que tú me salves, que tú me perdones mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, que vengas a mi vida. Entra en mi corazón y transfórmame. Yo renuncio a todo temor, porque en este momento te hago el Señor de mi vida. Si tú has hecho esta oración, tienes que tener la convicción que Jesús ha tomado en serio tus palabras y a partir de este momento ha entrado en tu vida. Así que vamos a orar y a darle gracias al Señor por las cosas que ha hecho, por las veces que nos ha guardado. Mire, David se recordaba cuando enfrentó al gigante, obviamente de haber tenido miedo, pero él mismo se terapeaba y se empezó a recordar que el Señor lo libraba de las garras de los osos. Dice, fue ese oso, fue ese león, el Señor me libraba. Comience a pedirle al Señor que le recuerde todas las veces que lo ha librado y lo ha sacado de situaciones adversas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque yo sé, Señor, que a partir de este momento y durante toda la noche y todo el tiempo que sea necesario, tú vas a ministrar nuestro corazón. Y Señor, nosotros renunciamos a todo temor infundado, a todo miedo que el enemigo ha sembrado en nuestra alma, quizás desde el vientre. Pero hoy renunciamos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros esa confianza que tú quieres que tus hijos te tengamos, como Padre responsable que cuida de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque si no fuera por ti, Señor, nosotros estuviéramos alejados de todas las promesas, pero porque tú nos salvaste, Señor, nosotros ahora somos un pueblo especial para Dios. Somos pueblo escogido, adquirido por Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Y yo sé por el Espíritu de Dios que todo aquel que quiera entregar sus miedos, el Señor va y ya comenzó un trabajo en su mente, en su alma, y usted va a empezar a ver las cosas de diferente manera. Que Dios los bendiga, que la paz del Señor los guarde, y los esperamos el domingo 10:30 de la mañana para gozarnos con el Señor. Que Dios los guarde y un abrazo virtual para todos.